Me alegra mucho estar acá. Muchas gracias por la invitación, doctora Adriana. Para el SENA es muy importante estar en sintonía con las cajas de compensación, porque, entre otras cosas, el origen es el mismo. Doctor David, me encanta verlo. El origen es el mismo y es trabajar por los trabajadores de Colombia. Me invitaron a hacer una reflexión acerca de cómo se gerencia bien. Pues a mí me queda muy maluco decir si yo gerencio o no bien, eso no soy yo la que lo debe decir, pero sí quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que en el diario vivir he podido ir conformando de alguna manera una definición, pero sobre todo unas herramientas que finalmente lo llevan a uno a poder tomar decisiones, a poder decir que sí y a poder decir que no. Pero antes de entrar a hablar de lo que significa o lo que implica gerenciar, yo les quiero compartir el origen del SENA, porque no todo el mundo sabe cómo empezó el SENA. El SENA nace en una transición en plena junta militar en 1957, año también en el cual por primera vez las mujeres en Colombia pudimos ejercer el derecho al voto, el derecho político de votar y todavía obviamente no de ser elegidas. Estábamos estrenando nuestros derechos políticos porque en la década de los 30 apenas podíamos ir a las universidades. Y en ese reconocimiento también y en esa, digamos, de alguna manera modernización de la sociedad en términos occidentales, nace el SENA como una visión también además incluida dentro del movimiento sindical que entre otras cosas lo que traía era el reconocimiento de los trabajadores. Es que en 1957 hacía nada, se había terminado de acabar la industrialización, en donde las jornadas laborales eran extenuantes y se les pagaba una miseria a las mujeres y a los niños porque era la mano de obra más barata. Y los hombres también que trabajaban tenían, digamos, en esa finalización del siglo XIX, tenían además también unas jornadas y unos pagos muy injustos, por decirlo así. Si lo vemos desde hoy en día, probablemente juzgar la sociedad de ese momento, como dicen los historiadores, se podría cometer alguna especie de anacronismo. Pero el origen del SENA viene en mediados del siglo XX en un reconocimiento absolutamente necesario de la formación de los trabajadores. Y es que formar a los trabajadores, que en última son el talento humano que ayuda a producir el Producto Interno Bruto de las empresas, pues tiene mucho sentido. Y por eso cuando nace el modelo del SENA, que es un aprendizaje del modelo de formación dual alemán, que lleva 700 años existiendo entre otras cosas, se trató de tener la similitud de un maestro que le enseña a un aprendiz. En Alemania, la formación dual básicamente absorbe el 70% de los egresados del bachillerato, se forman en la formación dual y solamente el 30% de los egresados de bachilleres en Alemania van a las universidades. Eso significa que tanto Alemania como Austria, como los países nórdicos, valoran profundamente el conocimiento técnico y tecnológico por encima del profesional. Porque la formación técnica es una formación que conduce a aprender haciendo para conseguir un empleo y vivir. Luego, cuando uno tiene trabajadores más formados, pues evidentemente las posibilidades de que se eleven los niveles de eficiencia, de productividad y competitividad al interior de las empresas, pero también en la expansión hacia la sociedad, pues es mucho más efectivo. Yo a veces le pregunto, y a veces cuando estamos en debates en diferentes esferas, el SENA pertenece al sector trabajo. Nosotros no pertenecemos al sector de educación del Ministerio de Educación. Nosotros somos parte del Ministerio del Trabajo. Y cuando nosotros estamos allí en ese sector trabajo, y que obviamente tenemos que entrar en conversaciones abiertas con el Ministerio de Educación o con las universidades, lo que decimos es,
tenemos que esperar 5 años para salir y sacar gente al sector productivo para producir, o más bien los capacitamos de manera pertinente, rápida y adecuada en 1 o 2 años en el sector tecnológico. Y todas estas reflexiones, o digamos que de alguna manera esta concepción de la valoración del aprendizaje técnico y tecnológico, pues lo he venido aprendiendo evidentemente desde que estoy en el SENA. Yo llevo 5 meses como directora general, pero llegué a la entidad hace 3 años y dirigí una de las direcciones, así suene redundante, que se encarga de la culminación exitosa de la formación en el SENA, que no es otra cosa que el empleo. Y esa dirección se llama Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento. El presidente Juan Manuel Santos, en su gobierno, en su segundo mandato, le ha dado una instrucción muy clara al Servicio Nacional de Aprendizaje. 3 de cada 4 aprendices deben conseguir un empleo en el sector productivo. Y cuando yo ingresé al SENA, la dirección tenía 3 herramientas muy importantes para poder elevar esa meta. Una, la Agencia Pública de Empleo. La Agencia Pública de Empleo tiene que colocar a colombianos y colombianas, pero específicamente a los egresados. Esa Agencia Pública de Empleo juega un rol muy importante dentro de las otras agencias que ustedes tienen también en las cajas de compensación y que de alguna manera a veces en el territorio se encuentran y terminan ahí como no sabiendo exactamente si por este lado o por este lado. Eso digamos que es una reflexión que habría que hacer y seguir haciendo respecto, por ejemplo, a lo que ustedes hablaron ayer sobre el origen de las cajas de compensación y la destinación del presupuesto que ustedes tienen. ¿Para qué están las cajas? Cumplir los sueños emprendedores era más bien como una especie de pesadilla emprendedora. Y esa pesadilla duraba 36 meses en el Fondo Emprender. Y la tercera herramienta era el contrato de aprendizaje, o es el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje materializa la formación dual de la colombianización que nosotros hicimos de ese modelo alemán. En Alemania, cuando un aprendiz entra a una fábrica o a una compañía, desde el día 1, sin saber enhebrar, sin saber poner un tornillo, sin saber cómo montar una página de internet, le están pagando alrededor de 800 euros. Desde el día 1, o sea, le pagan para aprender. Y dentro de la empresa dura 3 años, con una rotación en los centros de formación que tienen allá. ¿Y saben quién negocia el salario de los aprendices, que oscila entre 600 y 800 dependiendo de la carrera técnica? Los trabajadores, representados en ¿quiénes? En los sindicatos. Entonces el modelo de formación dual alemana tiene esas herramientas de gerencia para en últimas sacar adelante la productividad del país. Entonces cuando yo llegué acá encontré que los contratos de aprendizaje evidentemente es una herramienta muy importante que utiliza el Estado colombiano para que los empresarios a partir de 20 trabajadores contraten a un aprendiz para que aprenda haciendo y además se le pague. Pero ustedes pueden creer que los empresarios muchas veces dicen: ay, no tengo espacio, eso es un costo, me están aumentando los costos de transacción. O bueno, está bien, lo recibimos, pero póngalo y que no se note mucho. Y cuando llega la época ahorita la del 31 de octubre, bueno, pues que cuelguen ahí los murciélaguitos y toda la cosa, ¿no? Les voy a contar 3 cifras de esas 3 herramientas. Contratos de aprendizaje en el 2014, menos de 200.000, 187.000 contratos de aprendizaje. Ustedes saben muy bien que cuando uno quiere llegar a una meta, pues lo primero que tiene que preguntar es ¿cuál es el escenario general? Y pregunté entonces a los 2 meses en un recorrido en uno de los centros de formación más bonitos que tenemos, que es en Santa Marta, que se llama Gaira.
¿Cuántos contratos de aprendizaje debería tener la entidad? Si la entidad forma al año a 1.300.000 colombianos de manera gratuita, entre otras cosas gracias a los impuestos que pagamos entre todos, ¿cuántos aprendices deberían estar aprendiendo con un contrato de aprendizaje? 600.000 fue la respuesta. Ok, pero tenemos menos de 200.000. ¿Y si lo cambiamos? No, eso no se puede. Doctora, venimos creciendo el 3% en el incremento de las metas. Eso es como la costumbre. ¿En serio? ¿Y con cuántas empresas nos estamos relacionando para poder tener esos 187.000 contratos de aprendizaje? Con 27.000. ¿Y cuántas deberían ser? Bueno, no hemos hecho esa cuenta. Ok. Y si la hacemos, ¿qué tal que empecemos a encontrar oportunidades? Bien, voy a dejar eso ahí. Agencia Pública de Empleo, mandato del presidente de la República. María Andrea, 3 de 4. Ok, presidente. ¿Cuántos colocados son en el 2014, señores? No, pues este año tenemos una meta de 160.000 colocados. Bueno, ¿y pueden ser más? No, esa es la meta. Es que si nos subimos de la meta, esto es una cosa simpaticísima, si nos subimos y nos pasamos de la meta de colocados, nos pueden hacer un llamado de atención los entes de control, porque la meta pues hay que cumplirla. Y dije, ¿vale la pena romper la meta entonces? Entonces elevemos la meta y pongámonos un reto mucho más elevado. Fondo Emprender. Ya lleva 10 años funcionando en el 2014. Lo primero que pregunto, porque además tengo en las venas y en el ADN el recorrido empresarial y emprendedor, lo primero que pregunto es, ¿cuánto se demora un plan de negocio o cuánto se demora un emprendedor cuando ingresa al SENA en salir con un plan de negocio efectivo y con la empresa empezando a caminar? 36 meses. Ok, ¿y por qué no lo hacemos más rápido? Y me acuerdo, no puedo decir el nombre obviamente, pero el señor se paró al frente mío y me dijo, no, doctora, eso no se puede. Gran reto. Gerenciar es el arte de saber combinar con sabiduría las herramientas que tiene una organización para potenciar sus propias capacidades. Es que a veces las organizaciones no saben de sus propias capacidades. Porque a veces las personas que están sentadas tratando de gestionar las capacidades de unos y otros, les cuesta mucho trabajo reconocer y saber acertar de manera respetuosa, pero también eficiente, lo que hay allí. Hay que identificar. ¿Y saben qué identifiqué? Que en el equipo de trabajo de la Dirección General del SENA, yo contaba más o menos con unas 200 personas. Y entonces tuve que hacer una labor muy rápida de entender qué hacían las 200 personas. Pero también, y sobre todo, qué no hacían. Porque el qué no hacer se convierte como en una especie de zona de confort. El no es súper cómodo. El después también es cómodo. Mañana, mucho mejor. Y esa palabra sabiduría, aunque suene soberbia, es porque en realidad todos somos muy sabios. Todos y todas somos sabios. Nuestros seres profundos e inteligentes son sabios. Uno sabe qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y uno sabe cuándo puede empujar un poco más a la organización. Porque empujar a la organización de manera positiva, en últimas, es llevarla y conducirla a que la misma organización se sienta más empoderada. Y cuando hay más empoderamiento y resultados positivos de trabajo en equipo, la entidad o la institución o la empresa tiene más autoestima.
No sé ustedes si tengan la posibilidad de reflexionar cuál es el autoestima de las organizaciones o de las empresas donde ustedes trabajan. Porque el autoestima colectivo es una energía que también existe. Y esa energía hay que potenciarla. Entonces lo primero que dije fue, ok, señores, ¿cómo hacemos para poner a funcionar la meta de empleo en un todo? No contrato de aprendizaje por acá, no la agencia pública de empleo por acá, ni el fondo Emprender así. Es que todo tiene una historia. Y la sabiduría consiste, entre otras cosas, cuando uno tiene la responsabilidad de gerenciar, en encontrar los hilos conductores de la organización que llevan a mejores resultados. Y esos hilos conductores le permiten a uno convertir lo imposible en resultados palpables. Y entonces ahí uno va de a poquitos, como la canción, suave, suavecito, pasito a pasito. El primer año tuvimos un resultado muy interesante, o sea, para el 2015. Nos pusimos pasar la meta de 160.000 por encima del 3% tradicional a 201.000 colocados. Y llegamos a 261.000. Porque lo que hicimos fue decirle a todo el equipo de servicio a la empresa, que son las personas que ustedes si salen y se encuentran en el stand del SENA, son esas personas. Servicio a la empresa, hagan de cuenta como una especie de el equipo de ventas. Salgan a buscar vacantes, llamen a las empresas y digan que el servicio de la Agencia Pública de Empleo es excelente. No ofrezcan formación, por favor, no regalen cosas que el Estado ya no puede entregar más. Más bien díganlo a los empresarios que nos entreguen más bien vacantes. ¿Y saben con qué me encontré? Con que la organización en sí misma le daba como pena salir a pedir eso. Y fue muy interesante elevar el sistema para hacerlo sentir que estaban trabajando en una organización absolutamente maravillosa que además le iba a permitir a muchas personas conseguir empleo. Y esa transición de verlos a ellos, cómo poco a poco se fueron empoderando, fue maravilloso. Y ustedes que vienen de empresas y de organizaciones en donde tienen que ofrecer servicios, en últimas que se convierten en venta, de la manera como se genere la venta, o porque tienen más afiliados, o porque tienen más ingresos, o porque tiene el balance y el PIG finalmente se mueve mejor, hay que revisar esos equipos de ventas, porque los equipos de ventas muchas veces tienen el autoestima bajito, y el autoestima bajito hace que uno no coja el teléfono y diga, buenas tardes, ¿cómo le va? Vengo a ofrecerle estos servicios maravillosos. Y cuando la gente no llama, pues evidentemente se le acumula la venta. Terminamos en 261.000. Y ese año la cifra de contrato de aprendizaje pasó a 250.000. Y fue muy difícil. Pero sí subimos de 27.000 empresas a 5.000 empresas adicionales atendidas. Y empezamos a encontrar unos nichos de mercado de empresas que estaban en el borde de los 20 trabajadores, pero que estaban pasando por debajo del... De manera, ya voy a acabar, ya me dijeron que silencio. Gracias. Y se me fue la paloma, espero que no me cuenten ahí los segundos. 250.000. Sí, los que estaban pasando ahí con vuelo bajito, la avioneta cuando se baja así y pasa así agachadito. Y entonces empezamos a llamar a esos personajes. Oigan, pilas, esto es en serio. Es que si no te tenemos que multar. ¿Multa? Sí, multa. Pues la ley. ¿Pero por qué nos quieren poner aprendices? Porque si crecemos de manera colectiva, ustedes se imaginan lo que significa tener al talento humano formándose. ¿Por qué me pusieron el gracias de una? Convertir lo posible en resultados palpables. Acá, ya voy a acabar. Ustedes se imaginan lo que es tener de manera colectiva a 200.000 personas formándose para ser más productivos en el país, entre todos. Eso es muy importante. Finalmente, Fondo Emprender lo transformamos de 36 meses
a 4 meses. Hoy en día funciona así. Y pasamos de un presupuesto de 45.000 millones de pesos al próximo año, doctor Julio Roberto, jefe mío y además miembro del Consejo Nacional Directivo, y él sabe que lo que estoy diciendo es así, al próximo año 130.000 millones de pesos en capital semilla, que se entrega entre 50 y 145 millones de pesos no reembolsables y se cumple con la meta de creación de empleo. O sea que sí se podía. Un día, sentada en la oficina nueva donde trabajo, dije esto conmigo misma y me sentí muy contenta. Gerenciar es el arte de saber combinar con sabiduría las herramientas que tiene una organización para potenciar sus propias capacidades. Hacer lo que nunca se había hecho, convertir lo imposible en resultados palpables y transformar cada no se puede en un sí pudimos. Quería contarles esto. Muchas veces desde el sector público no se cuentan las cosas que pasan desde la parte gerencial, pero sí se pudo y vamos a poder mucho más. La pregunta que les quiero dejar es: ¿qué no han logrado ustedes en sus organizaciones y qué no se puede quieren transformar en un sí se pudo? Muchas gracias.